Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Bueno, una vez más nos encontramos en este tiempo de nuestro programa, nuestro grupo, nuestro sitio en Facebook que se llama Educación Bíblica, Educando con la Palabra de Dios. Y vamos a continuar considerando el tema de los dones, en especial el don de lenguas, los dones de milagros, los dones que el Señor utilizó para fundar la iglesia, dones de señales, como dones de milagros, don de sanidad, don de profecía tal vez, y el don de lenguas. Dones que, según el programa de Dios que encontramos en la Biblia, el programa de Dios no comienza en Jerusalén con la iglesia, sino el programa de Dios comienza en el Génesis, ¿sí? Cuando Dios crea al hombre y Dios hace una autorrevelación progresiva desde los comienzos de la humanidad, de los albores de la humanidad, Dios revelándose y automostrándose a Adán, hablando con Adán después de haberlo creado, y Dios también mostrándose a la humanidad a través de Abraham, Isaac y Jacob, los profetas, los patriarcas. Y Dios, en la autorrevelación progresiva de Él, de su persona, que Él tomó la iniciativa, se mostró a través de la persona de Cristo, ¿sí? Del Señor Jesucristo, que es Dios. Al morir el Señor Jesucristo y partir a la eternidad, allí al cielo, digamos, a estar con su Padre hasta que se cumpla el tiempo de volver, siguió el plan de Dios. Dios siguió autorrevelándose con los apóstoles, los discípulos, y siguió revelándose, autorrevelándose y mostrándose, autorrevelación progresiva, hasta que se terminó de escribir el canon bíblico, el Apocalipsis, y la Biblia completa. Hoy tenemos la Biblia completa, todo acá el compendio, toda la historia de la humanidad, del pasado, el presente y el futuro. Con este libro que es la palabra de Dios, la Biblia, es el pensamiento de Dios llevado a la tinta. Y como continuamos con habíamos prometido que íbamos a hablar de 1 Corintios 14, ya habíamos visto 1 Corintios 13, ¿sí? Donde nos habla del ejercicio de los dones en el amor, y el mayor de todos es el amor. Fíjense que termina 1 Corintios 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y habíamos dicho que Dios fundó el mundo en amor, Dios creó el universo en amor, Jesucristo nació en amor, vino a morir en la cruz del Calvario en amor. Y habíamos dicho que el amor de Dios es un amor inteligente, que no se sujeta al gusto, al tacto, a lo que ve, a que si nos portamos bien o nos portamos mal, Dios nos ama o no. Dios tiene un amor inteligente. Habíamos visto también el amor ágape, el amor eros, el amor sacrificial, pero el verdadero amor, el amor de Dios, es el amor inteligente, porque Dios nos ama con inteligencia. Con amor eterno te he amado, dice. Dios no nos ama porque nosotros le amamos a Él, porque hacemos las cosas bien. Dios nos ama porque Él decidió amarnos, y Él es amor. Y este amor inteligente es el amor que hace que un matrimonio siga hasta sus últimos días juntos, amándose. Este amor inteligente hace que amemos a nuestros hijos, aun cuando nuestros hijos puedan llegar a fallarnos o hacer algo que no está bien. El amor de un padre es un amor inteligente. El amor inteligente es el que le lleva a un padre, a una madre, a sacrificarse por sus hijos y ver de que tengan para comer y nunca les falte nada, aún privándose los padres de muchas cosas. No vamos a hablar ahora del amor inteligente, ya lo hemos estudiado en otros capítulos, inclusive cuando hablamos de la conciencia, la buena conciencia, hablamos del amor inteligente. Pero yo quiero llegar a este punto. Termina 1 Corintios 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y comienza el capítulo 14 de 1 Corintios diciendo: siguiendo el amor, seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Acá profetizar es predicar, que enseñéis la palabra, que transmitas la palabra. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Acá, aunque por el Espíritu habla misterios, es el Espíritu Santo, está acá en mayúscula. No es que el hombre habla misterios, el ser humano. Acá hay a veces un error conceptual en la interpretación del texto, ¿sí?, bíblico. Fíjate que aunque por el Espíritu Santo habla misterios, es una atribución del Espíritu Santo. No que un hombre va a hablar misterios, aunque misterios, por ejemplo, la iglesia es un misterio, era un misterio para los del Antiguo Testamento, para los israelitas, para los judíos, para el pueblo de Israel, porque no le habían enseñado a ellos sobre la iglesia. Hay muchos misterios en la Biblia, pero esto es algo que califica al Espíritu Santo, es algo que le es otorgado al Espíritu Santo, Dios mismo, ¿sí? Entonces, yo quiero ir viendo punto por punto este capítulo 14, que es muy delicado y que muchas veces se malinterpreta. Volvemos otra vez al principio, versículo 1, seguir el amor, procurar los dones. Ahora, no es que aquí comienza un capítulo aparte de todo lo que vinimos viendo en 1 Corintios 13, ¿sí?, y aún en el 12. ¿Por qué? Porque el número 14 no es inspirado. Los capítulos en la Biblia no son inspirados por Dios. Es decir, cuando nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios, Dios inspiró, ¿sí?, pero Dios no inspiró los números que vemos, los capítulos. Dios no inspiró los números que dicen versículo 1, versículo 2. Eso lo ha agregado el creyente, el traductor, el intérprete, el hombre, ¿sí? Los mismos que los títulos. En mi Biblia, que es una Biblia Scofield, ¿sí?, dice en el capítulo 14, la profecía es el don superior. Ese título no es inspirado por Dios, es título puesto por el hombre. En el capítulo 13, donde dice el amor en el ejercicio de los dones del ministerio, tampoco ese título es inspiración divina. Eso fue puesto, ¿para qué? Para una mayor comprensión de lo que se va a hablar, de lo que se entiende en cuanto a la interpretación. Cuando dice seguir el amor, es una continuidad de todo lo que estamos leyendo en 1 Corintios 13. Cuando comienza, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, habíamos dicho que es una hipótesis, es una suposición. Pablo no decía que él hablaba en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Decía, si yo hablase, aunque él hablaba idiomas, ¿sí? Hemos dicho que la palabra lenguas allí en Hechos capítulo 2, que le oían hablar en otras lenguas, es idiomas. En el Nuevo Testamento la palabra lenguas es idiomas, ¿sí? Dice Pablo que si él hablase, pero no tuviéramos, supone, si él tuviera toda la fe del mundo, si él tuviera toda la profecía, todas las profecías fuera capaz de dar, y no tiene amor, que nada es. Porque el amor es la base. ¿Por qué? Porque el amor es justamente Dios, es amor. Y Dios hizo todo en amor, el amor inteligente. Es el amor de Mateo capítulo 5, versículo 48, donde le dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Y de qué está hablando? Justamente de la madurez espiritual. Y ese es el amor de Dios, el amor inteligente, maduros espiritualmente. ¿Para qué? Para hacer lo que debemos hacer y no lo que sentimos hacer o lo que pensamos hacer. Y cuando vamos al capítulo acá 14, es una continuidad. Saquemos el 14 y dice, seguid el amor. Termina el versículo 13, acordate que los versículos, los números, no son inspirados. Es toda una lectura esto. ¿Sí? Es todo un párrafo completo, es toda una epístola completa que se dividió, ¿sí?, en distintos capítulos.
Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, allí es que prediquéis, que habléis el evangelio, que cuentes. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. Si vos hablas otro idioma y no hay intérprete, si hablas, por ejemplo, ruso, y nosotros hablamos el español acá, no tiene mucho sentido. Tiene que haber alguien que interprete. Si no, no va a haber una comunicación real, ¿sí? Una comunión o comunicación real. Y acá cuando dice, aunque por el Espíritu habla misterio, ¿alguien puede hablar misterio? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿sí? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Porque el que predica, el que habla claramente, ¿sí? Dice, habla a los hombres, a las personas, a los hermanos. Vamos a seguir desglosando todo esto. Es importante entender entonces que en la iglesia para edificar hay que hablar claro. ¿Y qué es lo que tiene uno que hablar? La palabra de Dios. Lo que está acá. Todo lo que no está acá no es importante hablar ni sirve para edificar. Lo que no está acá ni sirve para edificar. Yo puedo decir que vengo a traer una nueva profecía de parte de Dios y estoy mintiendo, porque eso es mentira. No hay nuevas profecías de parte de Dios. Toda la profecía completa está acá, ya está acá. Entonces tenemos que hablar lo que está acá. Como dice el versículo 3, pero el que habla, el que predica, hable a los hombres para edificación, para edificar las vidas de los otros y de toda la congregación, para exhortación, ¿sí? Para motivarle a la acción en cuanto a algo, hacerle cambiar de parecer, y consolación. ¿Por qué? Porque somos humanos y necesitamos ser consolados. ¿Y con qué vamos a consolar? Con la palabra de Dios. Pero ¿dónde viene el problema entonces de que muchos dicen que hablan en lenguas, que hacen sonidos, que hablan, se traba la lengua, que hay que relajarse, que suelte la boca, suelte la lengua para que reciba el don de lengua? No hay tal cosa. Es decir, volvemos a repetir, cuando hablaba acá en lenguas y vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y todos hablaron distintos idiomas, distintas lenguas, cada uno en un idioma distinto. ¿Por qué? Porque había personas de distintos países. En una congregación somos todos de habla hispana o en español, se predica en español. Pero si vamos invitados a Italia o a Rusia, vamos a necesitar un intérprete para que mi idioma, mi lengua, la lengua que yo hablo, el español, sea interpretada para que el que está allí, que es ruso o italiano, pueda entender la palabra. De eso se trata, edificación. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión y tanto en internet? Muchos supuestos poderosos y que te pongo la mano y te voy a dar y recibe. ¿Por qué? Voy a comenzar por el final del capítulo 14 para decir una breve palabra y después entramos a profundizar versículo por versículo. Miren lo que dice el versículo 14. El versículo 39 o el versículo 38. Vamos al 37, del 37 al 40, capítulo 14 de 1 Corintios. Si tenés una Biblia, seguime. Si alguno se cree profeta o espiritual, si nos creemos profetas o espiritual, o alguno se cree profeta o espiritual, se cree. No está diciendo que es profeta, se cree. Lo que uno cree es importante porque nuestra vida la maneja lo que creemos. Es decir, una persona cree que está, un hombre cree que es una mujer en un cuerpo de hombre y se lo cree y por eso hay muchos que creen que son homosexuales. ¿Por qué? Porque creen que son así, pero no. Dios los mandó hombre, como la mujer, Dios mandó a la mujer, y está la mujer que practica el lesbianismo porque justamente es una conducta aprendida. Es lo que uno cree, está en la mente de uno, ¿sí? Está en la mente de uno. Entonces esto de ideología de género confundió a muchos chicos y a muchas personas
inmaduras mentalmente y débiles de mente. ¿Por qué? Porque les ha hecho creer que eso es verdad y es una gran mentira. Entonces volvemos otra vez al versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les he escrito o los escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree que es espiritual, reconozca que lo que está diciendo Pablo acá, ¿sí?, lo que está enseñando son mandamientos del Señor, todo lo que hemos visto en cuanto al amor. Mas el que ignora, ignore. Hay personas que ignoran, hay personas que se dicen que conocen la Biblia y que pretenden enseñar la Biblia, pero ignoran justamente los mandamientos del Señor. Dice, así que, hermanos, procurar profetizar, procuren predicar, transmitir, difundir la palabra de Dios. Y no impidan el hablar en lenguas, no impidan que alguien venga con otro idioma, ¿sí? No impidan. Acá en la iglesia, en aquel entonces, era una etapa primitiva de la iglesia. Hoy estamos ya casi a los finales de la iglesia. No impidas que alguien hable otro idioma, pero hay una condición, ¿sí? Para escucharlo y para entenderlo tiene que haber un intérprete. Nadie, ninguno, a mí no se me ocurriría nunca impedirle a otro hermano que está hablando otro idioma. O si es un idioma o no es idioma, como vamos a ver acá mismo después. Si es algo incierto, es algo que es un ruido, un bochinche que en realidad no está diciendo nada, ni sabe él lo que está diciendo. Entonces no impida. Pero vamos al versículo 40 y aquí vamos a profundizar un poco y vamos a escarbar. Pero dice acá Pablo, hágase, aquí hágase es un imperativo, hagan, ¿sí?, un mandato, hágase, no se puede ignorar esto que viene ahora, mis hermanos, mis amigos, no se puede dejar de lado, tiene que ser prioridad en mi vida, en tu vida, en la familia y en la iglesia, ¿sí? Hágase todo decentemente, decencia y en orden, o con orden. ¡Wow! Esto es fundamental. Entonces, ¿por qué decimos dónde viene la confusión o el problema de algunos hermanos, ¿sí?, que pretenden mostrar algo que no existe? Yo voy a hacer dos diferencias, ¿sí? Voy a poner dos grupos. Hermanos que tal vez desconocen la palabra de Dios, desconocen la hermenéutica, la teología, el método que es histórico literal para interpretar la Biblia, ese método que nos lleva a decir que un texto sin contexto es pretexto, normas de interpretación, la hermenéutica, que no es solamente para la Biblia. Cuando vos interpretás un texto, o vamos a poner un caso judicial, tribunales, ¿sí?, cuando se prescribe un texto de algo, tiene que haber una norma allí, y no se puede tomar un texto aislado de una sentencia, por ejemplo. Es decir, el texto tiene que ir correlativo a lo que uno está diciendo, cuál es el objetivo, lo que se quiere demostrar, ¿sí?, con el texto. Te doy un ejemplo. Hay una ley que dice que el que va en moto debe llevar casco, ¿sí? Es una ley. El que va en moto tiene que llevar casco. Ahora, bien, ¿cuál es el espíritu de la ley o el texto? ¿Cómo está narrado el texto? ¿Y para qué? Porque el casco es para proteger su cabeza en caso de accidente o de caída. Eso dice la ley. Y el espíritu de la ley, vamos a profundizar así, está para eso, para proteger la cabeza. Pero muchos llevan el casco en el brazo. Entonces cuando el policía lo para, ¿sí?, le dice, no tiene el casco, acá lo tengo. Si no se interpreta bien, lo puede dejar pasar. Pero el policía o el agente de tránsito que interpreta bien dice, no, mi amigo, la multa es porque el casco tiene que ir en la cabeza, no en el brazo. El espíritu de la ley dice eso.
¿Cuál es el espíritu de la ley acá? Decentemente y en orden. Entonces decíamos que voy a separar dos clases de pastores o predicadores. Los que ignoran la palabra de Dios, tal vez con muy buenas intenciones, tal vez con buenas intenciones le enseñaron así y desean hacer una obra de bien para otros, ¿sí? Y predican y enseñan y le han enseñado mal el Evangelio y vení que te voy a orar y que te oro porque creyendo que él tiene un poder para que sanar a alguien o para abrir la mente de alguien para que entienda que el poder es de Dios y Dios da el poder, ¿sí? Una vez habló Dios y 2 veces he entendido de esto, que de Dios es el poder, ¿sí? Y los otros, el otro grupo, tal vez, el que está fallando en decentemente y en orden, que son personas que se autoproclamaron pastores, entre comillas, por un bien propio común. Cuando hablo de un bien propio común hablo de dinero, ¿sí? que han aprendido una forma de cautivar a las multitudes y a las personas. ¿Para qué? Para sacar un provecho material. Lamentablemente, cada uno de estos va a rendir cuenta a Dios, ¿sí? Va a rendir cuenta a Dios tarde o temprano, porque están mal enseñando y están arrastrando multitudes detrás de ellos, ¿sí? Que se van caminos todos al infierno, que no tienen salvación por fe en Cristo Jesús, que no se han arrepentido de sus pecados y que no le han aceptado a Jesús como Salvador. Arrastran a personas así, haciéndoles creer que ellos son cristianos. ¿Por qué? Porque levantaron la mano, porque se sintieron mejor, porque los hacen sentir bien, porque fueron por un problema de salud, por un problema económico y aparentemente está un poco mejor. Pero la pregunta del millón es, ¿y si te vas de este mundo, hermano, hermana, a dónde vas? Cuando te morís, ¿a dónde vas? ¿Tenés la seguridad de tu salvación porque Cristo murió por tus pecados y le pediste perdón y lo aceptaste como Salvador? ¿O fuiste a Jesucristo para qué? ¿Para que te dé un trabajo, para que te dé salud? ¿Cuál fue tu motivo de ir a Cristo? Entonces, son dos clases de pastores. Uno tal vez que por ignorancia siguen esta forma, ¿sí?, de no interpretar la Biblia de acuerdo a la hermenéutica bíblica, y los otros que tal vez por conveniencia aprendieron una forma de cautivar a las masas y hacen que esas masas lo sigan y son arrastradores de personas, arrastran personas hacia ese beneficio. Hace muchos años yo di una charla en una congregación en la localidad de Quilmes, en la calle Islas Malvinas, y justamente hablando con los jóvenes de ese lugar, le presenté cómo obran los pastores fraudulentos, los que aprovechan para sacar beneficio material de todas las cosas. Y me acuerdo bien, ese día yo estaba con una corbata, con un saco, bien vestido para dar una muy buena apariencia, y estaba hablando y estaba haciendo lo que voy a hacer ahora. Comenzamos. Y bueno, estamos aquí para dar la palabra de Dios. Y yo sé que vos que me estás escuchando tenés un problema. Sí, tenés un problema. Esta semana tuviste un problemita. Sí, que vos sabés bien cuál es. Y Dios te está hablando a vos. Yo sé que aquí hay alguien que tiene un problema en su boca, en sus muelas. ¿Sí? Tiene un problema en sus dientes. Tiene un problema que lo vuelve loco, que le hace doler. Dios lo conoce ese problema. ¿Sí? Yo sé que tenés ese problema y te va a sanar el problema. Yo sé que tenés un problema con tu familiar, ¿sí? Sé que tenés un problema con tu familiar, sé que tenés un problema de salud que te está aquejando y ahora vas a tener solución con eso. Vamos a orar por eso. Les voy a invitar que pasen aquí adelante para orar por eso. ¿Me entienden, hermanos? Perdón si a alguno le cayó mal, pero ¿me entienden cómo es? ¿Y quién no tiene un dolor de muela, una muela cariada? ¿Quién no tiene un dolor en su cuerpo? ¿Quién no tuvo un problema en la semana o una situación con alguien de la familia? ¿Quién? Es decir, esto es como tirar ¿sí?, algo al voleo para que alguien pique. ¿Me entienden lo que le quiero decir, mi hermano? Pero cuando el que predica tiene que hablar sobre el pecado, tiene que hablar sobre la salvación,
¿Y dónde va a pasar la eternidad? Y si ya son cristianos, tiene que hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿A cuánto le hablaste de Cristo esta semana? ¿A cuánto le presentaste el Evangelio de salvación? Sí, el Evangelio bíblico y el Jesús bíblico, diciéndole, si no son cristianos o a personas inconversas, que Cristo le ama y quiere salvarlo de la condenación eterna. Esa es la pregunta que te tenés que hacer y nos tenemos que hacer. Si tu pastor te enseña esto o no. ¿A cuánto le hablaste de Cristo, mi hermano, mi hermana? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Estás usando las redes para transmitir el Evangelio o estás usando el celular para ver tonterías, tal vez novedades o cosas que son pasajeras y no llevan a ningún lado? ¿Estás aprovechando el celular para qué? ¿Para escuchar buena enseñanza de la palabra? ¿Estás aprovechando para escuchar o reproducir lo que en tu congregación el domingo se dijo con una buena enseñanza de la palabra? ¿O estás utilizando el celular para entremeterte y ver música, ver lo que fuera del mundo para entretenerte un poco? Estamos en tiempo, hermanos, donde el Señor viene y es necesario que aprovechemos, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Aprovechar toda oportunidad para llamar a tu hermano. ¿Qué estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el día de hoy? Mandame un mensajito, quería saber cómo estás. ¿Tenés algún motivo de oración? Algo bueno es mandar mensaje a los hermanos y decir, hermano, ¿me compartís un motivo de oración? Yo esta noche voy a tener un tiempo de oración especial acá en casa. Además de los motivos de oración que puede tener la iglesia, que la iglesia comparte. ¿Se da cuenta? Entonces comencé por el versículo 40. Hágase todo decentemente, hermanos. Digno del Evangelio. Digno del Evangelio. No buscando producir en el otro una autodependencia de uno mismo, como pastor o como anciano. Uno tiene que producir lo que el Espíritu Santo quiere, la enseñanza de la palabra de Dios, y que la persona que escucha aprenda a vivir por fe, dependiendo del Señor y no del pastor. Ni que hablar de que término pastora, por favor. Si estás en una congregación donde hay alguien que es una pastora, salí huyendo de allí porque no es de Dios, ni el Espíritu Santo respalda eso. Te lo digo con todo respeto y temor de Dios, ¿sí? Porque en toda la Biblia no vas a encontrar ni una pastora. Vas a encontrar hermanas y mujeres que sirvieron a Dios, pero pastoras no. ¿Por qué? Porque eso le fue dado al hombre, el don de pastor. Porque el pastorado es un don que se recibe de parte de Dios. No todos los hombres son pastores. Y por otro lado, decentemente y con orden. ¿Estás en una iglesia que tiene orden? ¿Estás en una congregación donde se sabe quién es el evangelista? ¿Está reconocido el evangelista? ¿Está reconocido el pastor? ¿Están reconocidos los diáconos? ¿Están reconocidos los líderes? ¿Estás en una congregación con orden? ¿Están reconocidos los maestros? Porque una iglesia para crecer necesita evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Y una serie de personas que sirven y hacen al cuerpo de Cristo. Como dijo Pablo, que ejercen los dones. ¿Para qué son los dones en la iglesia hoy? Para capacitar a los santos. No es para otra cosa. Para capacitar a los santos son los dones. Entonces, habiendo hecho esta introducción, viendo las dos clases de pastores que te vas a encontrar en internet, lo que por ignorancia te dicen, te sano, voy a orar por los enfermos, está bien orar por los enfermos, sí, pero no desde un tono de como que tenés un poder o alguno tiene un poder especial, porque el que hace la obra es Dios y el Espíritu Santo, y Dios bendice. Cuidado, con orden, decentemente y con orden. Con orden. Si estás en una congregación que todos hablan a la vez y gritan a la vez y oran todos a la vez, salí huyendo de allí, mi hermano, mi amigo. Y con todo temor lo digo por mis amigos que son de esos grupos, hermanos que los amo, de ese grupo. Dios quiera que ustedes puedan tener luz, el Señor pueda abrirles los ojos y quitarle las vendas para que puedan comenzar a predicar el Evangelio
de sana enseñanza, sana doctrina. Sana enseñanza, sana doctrina. Con una hermenéutica clara, una exégesis clara. El llamado a ser pastor no se aprende en un instituto bíblico, por supuesto, lo hace Dios, pero el que es llamado a ser pastor debe capacitarse, prepararse, ¿sí? Dice allí 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Necesitamos la escritura, sana enseñanza, sana doctrina. Hay muchos hermanos que hablan con sana doctrina en internet, ¿sí? Muchos. Y eso es lo que tenés que buscar, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Sabés, hermana o hermano que me escuchás, cómo interpretar un texto? ¿Alguna vez te pusiste a leer sin recordar o sin ver lo que escuchaste, sino por tu propia cuenta estudiaste un texto, lo profundizaste y sacaste a luz lo que Dios te quiere decir? De un texto podemos sacar muchas lecciones, pero la interpretación es una sola. Hay una sola interpretación. No podemos sacar muchas interpretaciones de un texto. Hay una sola interpretación de lo que Dios quiso decir allí y por qué. Lecciones podemos usarlas, muchas, pero interpretación tiene una sola. Así que termino esta parte aquí dejándote las enseñanzas de Nehemías, ¿sí? Para que vean lo que es una exégesis o una interpretación. Leemos en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice: allí se habían reunidos todo el pueblo con Nehemías y con Esdras, y allí estaban proclamando un gran avivamiento espiritual. No voy a leer de todo el contexto, pero solamente el versículo 8. En el próximo video vamos a estudiarlo más a fondo, porque estamos estudiando hermenéutica, y dice así el 8: y leían el libro de la ley de Dios claramente, con claridad, y ponían el sentido, con mucha atención, el sentido, de modo que entendiesen la escritura, ¿sí? Que entendiesen la escritura. Y el versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. El libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Interpretar la Biblia, leer, conocer a Dios a través de la palabra, no es para vagos ni para haraganes, perdón la expresión, es para dedicarle tiempo, meterse en el versículo, profundizar el versículo, ver el texto con el contexto, ver el pasaje paralelo y todo lo demás, para no sacar una mala interpretación. Continuamos entonces en el próximo video con 1 Corintios 14, para terminar así este tiempo de don de lengua y la virtud del amor por encima de todas las cosas, y con el tema que habíamos empezado allí en Hechos, el bautismo del Espíritu Santo, y que hablaban en otros idiomas. Acordate, todo el Nuevo Testamento cuando habla de lenguas habla de idiomas, ¿sí? Idiomas. Hay personas que hablan varios idiomas, qué bueno, pero la realidad es que Dios quiere que prediquemos, que demos una palabra clara para edificación. Y si lo que voy a decir no es de edificación, mejor no decirlo. ¿Sí, mi hermano? Gracias, que el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor por su palabra, que es tan clara, ¿sí? Tan limpia y tan pura. Y que podamos hacer todo decentemente y con orden. Anótatelo. Todo decentemente y con hombre, con buena intención, con buena conciencia, sabiendo que un día vamos a tener que rendir cuentas. El Señor Jesús ha de probar nuestras obras,
hayan sido buenas o hayan sido malas, en ese lugar maravilloso, ¿sí? El tribunal de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús.